pero aquellos que terminan siendo en saco de que todos son terroristas, de pronto todos son parte de la organización criminal, eso le hace daño a la democracia. Bienvenida, congresista Luque, a Exitosa. Hola Karina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Efectivamente, he presentado una denuncia constitucional que tiene dos componentes, una por infracciones constitucionales y otra por la comisión presunta de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves. La primera, la referida a infracciones constitucionales contra, digamos, quienes en este momento son algunos ministros y exministro, en este caso el señor Angulo y la actual presidenta, la señora Dina Boluarte, y en el caso de los delitos, contra tres ministros en particular, ¿no? Contra el señor Otarola, el señor Angulo y el que fue exministro del Interior concretamente. Muy bien, entonces, esta infracción constitucional, ¿a qué, no sé, a qué artículo de la Constitución específicamente ha roto, ha infringido? Sí, con relación a las infracciones, Karina, se refiere básicamente, uno, digamos, no haber garantizado el respeto a la integridad. Tú bien sabes que en el marco de nuestra Constitución tenemos el artículo 2, también el artículo 1, que obliga a toda persona, a todo funcionario especialmente, a resguardar y garantizar de manera irrestricta los derechos fundamentales. Y desde mi evaluación política, las declaratorias de emergencia, todos los hechos que se han suscitado, las muertes, los heridos, han transgredido, porque han sido además personas impactadas por un arma de fuego, no han contribuido para un cauce de diálogo democrático que sí quería, y eso evidentemente ha generado y ha ahondado la crisis política actual. Por tanto, yo considero que se ha infringido el deber de garantizar el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, sumado a las declaratorias de emergencia y al toque de queda que se estableció en algunas regiones del país. Muy bien, ¿usted presenta esta denuncia constitucional a título personal o es que lleva más firmas de más congresistas? Es una denuncia constitucional que yo la presento. Como sabes, en el reglamento del Congreso, cualquier congresista puede presentar una denuncia constitucional. Y con relación al tema de los delitos, considero que aquí, digamos, tiene que investigarse. Yo estoy de acuerdo en una identificación de responsabilidades directas, ¿no?, de quienes disparó, pero creo que también el marco del desarrollo de la legislación y las sentencias que se habían venido dando en materia penal también establece, ¿no es cierto?, las cadenas de mando que se puedan generar, los autores mediatos que se han podido generar alrededor de este tema, y creo que lo importante es que situaciones tan graves en cualquier gobierno, Karina, en los cuales se generan muertos, se generan heridos, tienen que investigarse, especialmente cuando hay responsabilidades de altos funcionarios. Es una de las congresistas que cuando se presentó también las muertes en el gobierno del señor Pedro Castillo, en el paro agrario, en los anteriores gobiernos, también respaldé comisiones investigadores, insistí por investigaciones, por denuncias en esa naturaleza. Así que hoy lo que estoy haciendo es simplemente ser coherente con una posición de defensa de los derechos fundamentales. Muy bien, pero dígame, ¿usted lo presenta a título personal? ¿Hay más adhesiones? ¿Cuál es el camino que esto va a seguir? Porque todo en el Congreso depende de los votos, ¿no? Y ya que usted me ha dicho que también ha pedido en otras ocasiones y en casi todos los gobiernos se presentan lamentablemente estos conflictos, se ha presentado en el gobierno de Pedro Castillo, se presentó en el gobierno de Sagasti. ¿En qué quedó? ¿No? ¿En qué quedó la responsabilidad política? Bueno, sabemos un poco por memoria, Karina, que lamentablemente las muertes que se han generado durante conflictos, muchos en los que tienen que ver con investigaciones penales, han quedado en archivamientos provisionales. Eso se han enfrentado a las personas a largas investigaciones y a veces no han llegado a nada. Ni siquiera las personas han sido reparadas como corresponde. En algunos casos ni siquiera el Estado ha sido declarado tercero civilmente responsable. Claro, pero yo le preguntaba de la responsabilidad política. ¿No? Claro, de la responsabilidad política. En el caso de Pedro Castillo, nada. En el caso de altos funcionarios, tú has visto cómo el Congreso de la República ha actuado en una lógica de blindaje. Ha pasado en el caso del señor Merino. Al señor Merino no lo han querido tocar, lo han librado. En el caso de Castillo, en ese momento también pasó. En el caso del señor Castillo se conformó una comisión investigadora de manera inmediata. Pasaron las muertes de los heridos, inmediatamente en el pleno estaba formado. Nosotros hemos presentado 5
mociones de comisión investigadora para que se investigue las 26 muertes de más de los 100 heridos en este gobierno. Hasta ahora no se prioriza en la agenda de pleno. Hoy día lo vuelvo a pedir, ayer lo he vuelto a insistir al Consejo Directivo. A mí, Karina, me molesta mucho que muchas de estas legítimas denuncias que hacemos en el marco de que se esclarezca, muchas veces tienen que ver mucho con el direccionamiento del interés político. Parece que en el gobierno del señor Castillo, ¿no es cierto?, ahí sí había una decisión express para que mociones, interpelaciones corran, denuncias corran. En cambio ahora, parece que ahora sí todo el mundo tiene que regirse por plazos largos, y esas cosas no las comparto. Con relación a la denuncia constitucional que lo que pasa es que ¿a usted no le parece que se ha movido la correlación de fuerzas? Definitivamente la derecha está apostando en este momento, porque cuando recién empezó el gobierno de Castillo, sí le dieron el voto de confianza, sí dejaron que, por decir, Guido Bellido sea el presidente del Consejo de Ministros, y esta vez también creo que va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, están viendo qué hace la presidenta Boluarte, que tiene un año para gobernar. Sí, es evidente que hay un cambio de correlación de fuerzas, ¿no? De fuerzas políticas, y que evidentemente en función a eso también seguro algunas decisiones políticas al interior del Congreso se van a ir generando. Pero al margen de eso, Karina, yo como hoy le decía incluso a otros congresistas que son de otras tiendas políticas, que no coincido en muchos de los planteamientos que ellos tienen sobre la percepción y la lectura de esta crisis política, yo sí creo que deben haber mínimos comunes en cualquier situación. Y para mí esos mínimos comunes pasan por tres temas, Karina. Una, que necesitamos garantizar de manera irrestricta derechos fundamentales de las personas. Dos, muertes, heridos que se generen en cualquier contexto tienen que investigarse y darse paso para que la Fiscalía haga su trabajo y no queden en esta lógica de impunidad que le hace mucho daño a la sociedad. Y tres, creo que hay que ser muy rigurosos en no estigmatizar, no generalizar. Yo saludo a periodistas, Botuc, seguro como otros, que intentan individualizar e identificar, pero aquellos que terminan siendo en saco de que todos son terroristas, de pronto todos son parte de la organización criminal, eso le hace daño a la democracia. Yo intento individualizar y creo que hay que esperar las investigaciones. Hacer para resguardar el tema de la protesta. Me acaba de decir que usted cree en las investigaciones, que usted cree en que se debe investigar y también la identificación directa de quiénes son los responsables, pero eso va a tomar un poco de tiempo. ¿Sabe usted eso de largo, pues, no? Pero hay congresistas que definitivamente piensan lo contrario, piensan que ya se debe identificar a quien sea y que todos son malos y que todos los militares son malos. Se ponen al otro extremo, mientras que la izquierda dice que todos los terruquean, al otro lado todos los militares son malos, y tampoco eso es sano. Por eso, Karina, yo hablo de estos mínimos comunes, ¿no? De cuáles son aquellos puntos comunes donde podemos garantizar un mínimo de garantías y protección para toda la población, indistintamente de la posición. Y creo que esa es una reflexión necesaria en este momento. No deberíamos utilizar, ¿no es cierto?, los procedimientos políticos por razones de venganza, sino por razones de esclarecimiento de verdad, porque creo que la población tiene derecho a conocer, más allá de los familiares, la verdad de lo que sucede. Y eso significa garantías en debido proceso, garantías en derechos humanos. Yo espero que la denuncia constitucional que he presentado pueda ser revisada en la subcomisión de acusaciones en los plazos y, por supuesto, conforme al reglamento del Congreso de la República, pero sea priorizada también, ¿no es cierto?, sea priorizada por respeto al proceso en el que estamos y también porque creo que sea vista con la rigurosidad que requiera para poder determinar y establecer marcos que permitan en adelante, en el futuro, ¿no es cierto?, ningún funcionario, indistintamente de la posición que esté, y peor aún si es ministro, asuma también responsabilidades políticas cuando se generan muertes o generan situaciones de heridos, porque no deberíamos tener una sociedad en la cual la impunidad sea una regla general que lamentablemente en nuestro país se está instalando, Karina. Bueno, ustedes son un ente político y yo he visto que cada vez que sucede esto llaman a los ministros. Se ha tratado también antes el
el tema de los presidentes. Yo sé que es irresponsable en este momento la presidenta de la República de algunos delitos, así que vamos a ver hasta dónde llega esta denuncia, esta infracción constitucional, porque también hay leyes, está la Constitución que tiene que ver con infracciones constitucionales. Hemos aprendido mucho durante estos tiempos que hay alcances, ¿no?, que llegan hasta la presidencia de la República, así que responder para transparentar las cosas no le hace mal a nadie. Antes, con Pedro Castillo no quería responder nada. Ojalá que ahora haya transparencia y que se responda ante todos los espacios. Muchas gracias a Ruth Luque por estar aquí explicándonos de qué se trata esta denuncia constitucional